Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera comenzar por hacer una aclaración en relación con el programa, y es que señala que don Claudio Donato nos iba a acompañar. Don Claudio muy amablemente nos ha acompañado en el evento en otro panel y quisiera excusarlo, y la razón es muy sencilla, y es que don Claudio representa a una de las empresas involucradas en este caso y el caso aún está abierto, como lo vamos a ver en unos minutos. Entonces quisiera pues aclarar que esa es la razón por la que no nos acompaña aquí en la mesa principal. Tengo a mi lado izquierdo inmediatamente a doña María Lourdes Echandi. Doña María Lourdes es profesional en Derecho, ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, es licenciada de Derecho por la Universidad de Costa Rica. María Lourdes tiene más de 21 años de ejercicio profesional en el área de Derecho Público, a donde se ha desempeñado tanto en el área privada como en el área pública, trabajando en la Procuraduría General de la República en algún momento. Adicionalmente ha asesorado a la Sala Constitucional en la resolución de acciones de constitucionalidad y rindiendo algunas consultas vinculantes a ciertas administraciones públicas. Adicionalmente fue miembro de la Junta Directiva de la ARECEP, miembro del Tribunal Examinador para el Tribunal de Jueces de Casación y Apelaciones en lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia, y fue miembro de la Comisión para la Promoción de la Competencia y magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. A su izquierda está Stefan Brunner, quien hoy es director de Investigación y Normativa de SUGEVAL desde el 2009. Adicionalmente, durante 9 años, del 2004 al 2013, fue comisionado y presidente de la Comisión para Promover la Competencia. También participó en el proyecto San José Caldera por el Consejo Nacional de Concesiones. Estuvo también en la Superintendencia General de Entidades Financieras. Y Stefan es doctor en Economía por la Universidad de Kiel, Alemania, y Master of Arts por la Universidad de Indiana en Economía. Creo que hoy ha sido un día de una discusión muy rica, empezando por la exposición del señor Menchaca, quien nos expuso algunos conceptos básicos que nos han permitido comprender de mejor manera todo lo que se ha venido exponiendo en los casos concretos que han discutido los otros paneles, y algunos de esos conceptos los vamos a retomar ahora en nuestra discusión. Luego, y esto lo digo a modo de resumen y para no ser reiterativo y poder entrar en materia más rápido, en el caso del INS, a pesar de que hay algunas diferencias importantes respecto del proceso de apertura del ICE, vimos también, la complejidad que es para un operador pasar de un régimen de monopolio a un régimen de competencia, el proceso de aprendizaje que lleva un regulador, cuando en realidad no ha existido un regulador en determinada materia en Costa Rica, el proceso de educación del usuario también respecto de las diferentes opciones que se le abren cuando se da, valga la redundancia, un proceso de apertura, y la complejidad que conlleva para el actor dominante operar, valga la redundancia, en esos supuestos. Sin más, entremos en materia. Básicamente, los aspectos de competencia objeto de la denuncia del caso Chip Extremo son los siguientes: un poder sustancial del ICE en un mercado relevante como operador dominante, prácticas monopolísticas de precios predatorios, servicios ofrecidos por debajo de los costos incrementales promedio a largo plazo, estrechamiento de márgenes, efecto anticompetitivo de prácticas generadoras de distorsiones tales como discriminación de precios, imposición de barreras de entrada, obstaculización al crecimiento de operadores entrantes y establecimiento de ventajas exclusivas para el ICE. Sobre la legislación no me voy a detener mucho,
más allá de mencionarla, porque ya incluso ha surgido en algunos de los otros paneles, en términos generales, artículo 54, incisos I y J de la Ley General de Telecomunicaciones, relativos al desplazamiento indebido de otros operadores o proveedores, impedimento sustancial de acceso, establecimiento de barreras de entrada o ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. El inciso J hace alusión a actos deliberados que tengan como único fin procurar la salida de operadores o proveedores de mercado o implique un obstáculo para su entrada. Artículo 67, inciso A, subinciso 13 de la Ley General de Telecom, los artículos relativos al reglamento del régimen de competencia en Telecom y los artículos relativos de la Ley de Promoción y Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Tenemos dos opiniones relevantes de la Coprocom, o por lo menos las más relevantes. La primera, la 0212, que es la relativa al estrechamiento de márgenes, y luego la 017-2014, que es justamente la opinión que emite la Coprocom a solicitud de Sutel en relación con este caso. Antes de hablar del estado del proceso, tal vez un resumen muy breve de los hechos. Esto se remonta al año 2011, año en el que justamente se está dando la apertura del mercado vamos a ver, no es en el año en el que se está dando la apertura, sino el año en el que están entrando los competidores en materia de telecom a competir con el ICE, y en ese momento el ICE toma la decisión de lanzar una serie de promociones que inician con la promoción llamada Chip Extremo y luego una Kit Prepago Chip Extremo, y por un plazo de 6 meses, y básicamente eso lo que hace es generar una fidelidad, digamos, de sus clientes que no le permite a los competidores lograr el crecimiento que ellos usualmente estiman con base en sus experiencias en otros países, tomando en consideración que los dos grandes competidores del ICE pues son empresas que tienen presencia en diferentes países en el mundo. Esto se va al año 2011 y básicamente a lo largo del 2011 y 2012 el ICE pues genera una serie de promociones en cadena para llegar hasta finales del 2012 todavía manteniendo una fidelidad, digamos, bastante importante de sus clientes, y uno de sus competidores, específicamente Telefónica, lo denuncia ante Sutel alegando los temas de competencia que les mencioné ahora anteriormente, en resumen, alegando que existen prácticas o precios predatorios y un estrechamiento de márgenes. Como les mencionaba, la razón por la que no nos acompañan aquí personas directamente vinculadas al caso es porque el caso está abierto. Este es un resumen ejecutivo de cuál es el estado del proceso. Como habrán visto en las noticias recientemente, mediante resolución 088-2015, el 23 de mayo del 2015, perdón, ahí hay un error, sancionó el ICE, la Sutel sancionó al ICE con una multa de 2.157 millones de colones, ordenando además que se abstenga a realizar promociones como la que se denunció. El ICE presentó recursos de revocatoria con apelación de subsidio en contra de la resolución. La Sutel, según entendemos, no ha resuelto aún esos recursos. El ICE alega que la ARECEP es la que debe conocer de la apelación, a pesar de que ya la ARECEP dijo que no, y así lo confirmó el Tribunal Contencioso Administrativo. El ICE, por su parte, solicitó una medida cautelar provisionalísima para suspender la sanción. Dicha medida cautelar fue acogida el 12 de agosto de este año, como verán es bastante fresco esto, y una vez que adquiera firmeza la resolución le tocará al ICE iniciar o entablar la demanda contencioso administrativa. Este panel tiene, creo yo, la virtud de que, como hemos visto a lo largo del día y como bien conocen los expertos en materia de competencia, es una materia sumamente especializada y sumamente compleja, porque además de aspectos jurídicos tiene aspectos económicos. En este panel tenemos la dicha de tener con nosotros a un economista que tiene además amplia experiencia en temas de competencia. Entonces, en realidad, hoy vamos a tratar de abordar, hacer un análisis económico del caso, viendo cuál es el detalle de las conductas investigadas desde el punto de vista económico, qué rol juega el marco regulatorio para inhibir las conductas prohibidas y si concuerda la investigación con la conducta sancionada.
Y desde el punto de vista jurídico, en términos generales, vamos a ver cuáles son las administraciones públicas involucradas y las competencias que les atribuye la ley, un poco lo que hemos hablado de el regulador controlando temas de competencia. Luego, desde el punto de vista jurídico, cuáles son los comentarios sobre la práctica o conducta sancionada por parte de María Lourdes, y desde el punto de vista jurídico, cómo se podría caracterizar el contenido del acto final adoptado. Sin más, me gustaría darle la palabra a Stefan, si le parece, siendo que esto, la sanción, digamos, parte de un tema económico, tal vez que comiences dándonos un contexto desde el punto de vista económico de las conductas investigadas desde el punto de vista económico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hago la reserva antes de iniciar de que lo que tuvimos a la vista son las resoluciones y las opiniones sin la información que fue catalogada como confidencial. Básicamente, y el tema de que está abierto el procedimiento y por lo tanto vamos a tratar de no ayudarle a uno o a otra parte. En cuanto a las conductas, vamos a ver, las dos que estaban en discusión de que podría haberlas cometido el ICE es estrechamiento de márgenes y depredación de precios. Se parecen mucho, pero tienen diferencias muy claras. Empecemos con la fácil. La fácil es depredación de precios. Aquí lo que requerimos es que haya un agente en el mercado que tenga un poder sustancial. Por lo general es alguien que produce más del 50%. Requerimos que hayan barreras de entrada, o sea que no cualquier otro tercero que en este momento ni siquiera esté en el mercado pueda entrar y competir con él. Okay. Ahora, ¿qué hace este agente? Este agente lo que quiere es ganarse prácticamente todo el mercado, ser monopolista para poder subir los precios y aumentar sus ganancias. Muy normal. ¿Cómo lo hace? Él baja los precios de tal forma que entra en pérdidas. Esos precios no pueden ser replicados por mucho tiempo por sus competidores. Los competidores salen del mercado uno a uno y una vez que ya solo él quedó en el mercado, él sube de nuevo los precios por encima de donde estaban antes y con eso hace ganancias extraordinarias, recupera las pérdidas en que incurrió durante la práctica y a partir de ahí empieza a generar ganancias extraordinarias. Básicamente, ese es depredación de precio. Estrechamiento de margen es un poquito más complicado. Aquí requerimos de una empresa que esté integrada verticalmente. Es decir, que esté presente tanto en el mercado de los insumos como en el mercado del producto final. Su poder lo tiene en el primero, en el mercado de insumos, de tal forma que su insumo es de uso obligatorio por sus competidores en el mercado del producto. Tal vez para que se entienda más fácil, lo voy a hacer con la harina de maíz y las tortillas. Necesitamos a alguien que sea el único importador o productor de harina de maíz, que además vende tortillas. Y todos los otros competidores de él en la producción de tortillas tienen que comprarle a él el maíz. Muy bien. Si se da esta situación, entonces lo que hace o la conducta prohibida sería que él aumenta el precio de la harina de maíz, obviamente es para todos sus competidores, y ahora ellos van a tener un estrechamiento de margen. Eso es lo primero, el elemento fundamental. Adicionalmente, o como dicen los abogados, accesoriamente,
puede también bajar el precio de la tortilla. Entonces les estrecha el margen aún más. Se los estrecha por el insumo y se les baja el precio del producto final. Con la misma idea, que los competidores en el mercado de la tortilla van saliendo uno a uno y luego él ya pues genera, primero acapara todo el mercado de tortilla, el de harina ya lo tenía, y hace sus ganancias extraordinarias. Diferencias, y las digo porque hay que tener cuidado. Vean que en depredación de precios, el agente que comete la conducta irregular también le está bajando el margen a su competidor, pero vía el precio del producto. Aún así, eso no es estrechamiento de márgenes. El elemento fundamental y diferenciador es que el estrechamiento de márgenes se da vía aumento de precio en el insumo esencial que requiere su competidor en el otro mercado, en el mercado del producto, o sea, en el mercado de la tortilla. Otra diferencia clara, en depredación de precios, para que sea depredación de precios, el agente tiene que entrar en pérdidas, o sea, él tiene que hacer pérdidas que luego va a recuperar una vez que esté solo en el mercado. En el otro caso, en el estrechamiento de márgenes, normalmente no hay pérdidas, más bien hay ganancias, porque él hace ganancias extraordinarias ya con solo haber subido el precio del insumo, él ahí tiene una ganancia adicional. Y luego que baje el precio si se diera el caso, también baja el precio del producto, no le afecta porque eso lo contrarresta con las ganancias que hizo en el mercado del insumo. Entonces aquí no hay pérdidas, aquí más bien hay ganancias desde un inicio. ¿Okay? Entonces, en el estrechamiento de márgenes, el agente no corre peligro de que tal vez le vaya a salir mal la jugada. En depredación de precios sí hay un riesgo de que le salga mal la jugada, porque primero hace pérdidas esperando que luego las va a recuperar y más. Si tuvo un error de cálculo al evaluar las barreras de entrada y después cuando quiere subir el precio, el depredador de precios no puede porque se le mete otro, hizo las pérdidas y no las pudo recuperar y salió perdiendo. Okay. Esto es así en términos generales. Leyendo la resolución de la SUTEL y las citas que hace a los casos de telecomunicaciones en Europa, en Alemania y en España, ellos modifican un poquito esta figura, lo cual ahorita voy a comentar. Y ellos van y desarrollan un poquito la figura y dicen que al final de cuentas el estrechamiento de márgenes se puede dar tanto porque subí el precio del insumo o porque bajé el precio del producto, que eso da igual. Si eso fuera así, ya la única diferencia que quedaría con depredación de precios sería que en depredación de precios hay pérdidas y en el estrechamiento de márgenes no hay. Pero este desarrollo de la figura tiene ciertos peligros. Vamos a ver, desde un punto de vista estricto de la figura de estrechamiento de márgenes, en el mercado de telecomunicaciones, en el cual el precio del insumo está regulado por el regulador sectorial, en buena teoría no debería ser ni posible que exista estrechamiento de márgenes, porque aunque yo tenga el monopolio en el insumo, que en este caso particular se llama terminación de llamadas en la red móvil, no lo puedo utilizar porque el precio está regulado, yo no lo puedo poner, yo no lo puedo subir para generar la figura de estrechamiento de márgenes. Entonces, claro, ahí había un problema
de que, viéndolo así estrictamente, no había forma de que hubiera estrechamiento de márgenes ahí, porque lo único que podía hacer era bajar el precio del producto, porque lo que estaba fijado por la SUTEL son precios máximos, pero ellos podían bajarse de ahí. Ok. El problema que uno ve analizando la resolución es que tenemos, digamos, un dilema. Efectivamente, si yo calculo el margen que le quedaban a los competidores del ICE, que necesariamente, y entiendo que más o menos en el 87% de las llamadas, tenían que comprar el insumo del ICE, porque las llamadas de sus abonados terminaban en un cliente que tenía un número en el ICE. Entonces lo que le quedaban eran 4,54 por minuto de llamada. Mientras que el insumo, es decir, la terminación de llamadas en la red móvil del ICE, eran 17,95. Y ellos deducen, no lo pude ver cómo lo hicieron porque eso es confidencial, que esos 4,54 no eran, que eran menores al costo que el propio ICE tenía en la originación de las llamadas, es decir, el precio total es originación y terminación. Originación en este caso sería el mercado del producto y la terminación el mercado del insumo, ¿verdad? Porque para los competidores del ICE la terminación, la terminación en la red móvil del ICE es un insumo. Entonces ellos dicen, bueno, no subió el precio de la terminación porque está regulado por la SUTEL y es 17,95 y eso él no lo pudo mover, pero igual estrechó el margen porque bajó el precio del producto. Lo bajó a los 17,95 más los 4,54 da como 22,5. Ahora sí, ¿por qué no lo sancionaron por depredación de precios? Evidentemente, no lo dice explícitamente la resolución, pero es evidente porque no le pudieron demostrar pérdidas al ICE, que con estas, ¿cómo se llama? Con el chip extremo y esto, con estas ofertas, ellos no incurrieron en pérdidas. Entonces, no había depredación de precios técnicamente. Lo que pasa es que en buena teoría tampoco había estrechamiento de márgenes porque ellos no habían aumentado el precio del insumo, es decir, de la terminación de llamadas. Ellos fueron a buscar jurisprudencia y efectivamente la Comisión Europea había dicho esto que les había mencionado antes, que al final del día no importaba cómo habían estrechado el margen, si era bajando el precio del producto o subiendo el precio del insumo, sino que el punto era que el margen que les quedaba a los otros no compensaba ni siquiera los costos del operador importante o dominante, o sea, en este caso el ICE estaba por debajo. Uno como economista evidentemente se pregunta cómo es posible que el ICE no cubra sus costos con los 4,54, pero que con los 22,50 que cobraba por llamada no incurrió en pérdidas. Evidentemente, la única posibilidad que queda es que el precio del insumo, esos 17,95 por terminación de llamada, no estaba bien calculado, era más alto que el costo que evidentemente tenía el ICE. Tal vez, no sé, lo dejo hasta aquí, puedo seguir, pero tal vez lo dejo hasta aquí para que la gente vaya pensando que va a seguir. Muchísimas gracias, Stefan. María Lourdes, uno de los temas que ha surgido en las discusiones de los paneles anteriores ha sido el hecho de que el regulador sea quien resuelve temas de competencia de los regulados. En este caso específico, ¿cuáles son las administraciones públicas involucradas y las competencias que les atribuye la ley? Sí.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda. Bueno, al regularse o al dictarse la Ley General de Telecomunicaciones, se establecieron dos administraciones públicas que participan en la aplicación de la Ley de Competencia de alguna forma. La SUTEL como regulador sectorial, regulador de telecomunicaciones, que tiene la competencia de instruir el caso, dicta el acto final y resuelve la reconsideración del recurso de reconsideración. En el caso de la COPROCOM, que es la Autoridad Nacional de Competencia, emite el criterio en el procedimiento de investigación en dos oportunidades. Antes de resolver sobre la procedencia o no del procedimiento de investigación y antes del dictado final. En ambas oportunidades, la emisión del criterio está sujeta a un plazo de 15 días hábiles, lo que podría estimarse que para algunos casos podría resultar un poco corto o estrecho, y vemos, por ejemplo, el presente caso es un expediente administrativo que ronda los 4.000 folios, por ejemplo. En el momento de la discusión del proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, como integrante en ese momento de la COPROCOM, fui del criterio de la conveniencia de que la aplicación del derecho de la competencia en telecomunicaciones fuera asumido por la Autoridad de Competencia Nacional y no por el regulador sectorial de telecomunicaciones. Esto por varias razones. Mantener la unidad de la aplicación del derecho a la competencia en el país y evitar conflictos entre la regulación o el rol del regulador y la aplicación del derecho de la competencia. A pesar de que en Costa Rica el régimen, por ejemplo, de pensiones, en el mercado de valores, en el mercado de seguros, se optó por un reparto de funciones balanceado entre la autoridad sectorial y la autoridad de competencia, en el caso de la Ley General de Telecomunicaciones se concentró en la Superintendencia de Telecomunicaciones el ejercicio de 4 tareas de regulación básicas que define tanto la UNTAD como la OECD. La regulación del antitrust para la protección de la competencia refería al control de conductas anticompetitivas de quienes participan en el mercado, así como la estructura. Luego, regular el acceso no discriminatorio de los prestatarios a la infraestructura de la red, la regulación económica tendiente a controlar precios monopolísticos mediante la fijación de precios en el caso de que se den, y la regulación técnica para garantizar la compatibilidad técnica de las redes y solucionar cuestiones relacionadas con la confidencialidad, seguridad y el ambiente. Para el Banco Mundial, un reparto adecuado y balanceado de esas funciones ha logrado garantizar mercados de telecomunicaciones más competitivos. En cuanto al caso concreto, en este caso concreto parece confirmar la tesis de que la Autoridad Nacional de Competencia debe asumir la aplicación del derecho a la competencia. ¿Por qué? Si ven, SUTEL es un sujeto que influye en el mercado de telecomunicaciones y en este caso concreto, ¿por qué influye? En lo que interesa, SUTEL aprueba los cargos por interconexión a la red. En concreto, SUTEL aprueba la OIR, que es la oferta de interconexión de referencia. Yo no sé si eso ya lo habían conversado. Bueno, el reglamento de acceso o interconexión de redes de telecomunicaciones define la OIR así, es un concepto importante. Es un documento en el que se establecen las condiciones técnicas, económicas y jurídicas con las que un operador o proveedor ofrece el acceso e interconexión a su red, el cual requiere la aprobación por parte de SUTEL y normalmente se le impone solo a los operadores o proveedores importantes. La práctica o conducta sancionada, estrechamiento de márgenes,
tiene una vinculación directa con varias conductas o actos administrativos que dicta SUTEL. La aprobación concreta de la OIR, que acabo de comentarles, y su revisión periódica, de acuerdo al artículo 58 del reglamento que cité. Y existe también el deber del operador, ciertamente, o proveedor, de mantener actualizado su OIR. Si el precio de la OIR no respondiera al precio real, como lo plantea Estefan, caso hipotético pero posible, la SUTEL incurriría en una conducta ilegítima que podría causar un daño al mercado. Por eso es tan importante un riguroso estudio al aprobarla, conforme crece el mercado, su revisión periódica. Si suben los usuarios, si sube la cantidad de llamadas, es lógico que tenderá a bajar, pues los costos fijos se diluyen entre más. De hecho, la Coprocom, en su criterio emitido justo antes del dictado del acto final, en este caso señaló lo siguiente, y lo cito porque es muy revelador. Dice: finalmente este órgano estima conveniente señalar en forma alterna y respetuosa a SUTEL la necesidad de establecer una agenda de revisión sobre los actuales cargos de interconexión, de manera que periódicamente sean revisados y definidos a la baja, forzando la implementación de eficiencias y promoviendo un mayor margen que impacte positivamente en la reducción de los precios finales en los mercados vinculados. Este es un caso en que SUTEL tiene un doble papel que puede generar conflicto. Primero, tiene el rol de aprobador y vigilante de la OIR, de los costos para accesar a la red, al insumo. Y tiene el rol de aplicador del derecho a la competencia. Una práctica como la de estrechez de márgenes implica el análisis de la OIR con la posibilidad de que no corresponda a un costo real, sino que esté inflado o sobreestimado. Y ahí el SUTEL tendría algún tipo de responsabilidad en un supuesto como este. Ese doble rol evidencia que SUTEL puede enfrentarse a efectos anticompetitivos de su propia conducta. A esto hay que agregar la intervención del ARECEP como ente al que se le atribuye potestad de reglamentación, que dio lugar a 2 reglamentos con incidencia en el caso. Tema que a mi juicio hay que ponerle atención de modo que se revise que no se invadan competencias constitucionales propias del Poder Ejecutivo establecidas en el 140, inciso 13. El cual dispone: son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al presidente y al ministro de Gobierno sancionar, promulgar las leyes y reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento. No sé si sigo con el otro tema. Muchas gracias, María Lourdes. Estefan, ¿qué rol juega el marco regulatorio para inhibir las conductas prohibidas desde el punto de vista económico? Vamos a ver, la regulación de este mercado, y estamos en un régimen no competitivo, ¿verdad? La ley contempla 2 regímenes, una vez cuando se declara la competencia efectiva y antes de eso, todavía estamos antes de eso, por eso hay regulación del precio del insumo, que es la OIR. Ahí básicamente lo importante es que la regulación lo que evidentemente va a hacer es tratar de evitar desde antes que se den este tipo de conductas. Además de que son conductas esperadas en este caso del proveedor o del operador principal monopólico histórico que ha existido siempre en un mercado. Se abre el mercado y estas casi que son conductas casi que esperadas. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué la regulación en el régimen no competitivo estipula que la OIR, que tanto la metodología para calcular el OIR debe ser aprobada por la SUTEL y que una vez aplicada la metodología, el numerito que salga también tiene que ser aprobado por la SUTEL,
Es evidente que es casualmente para evitar el estrechamiento de márgenes. Es para que no le cobre a los competidores nuevos, para los cuales ese va a ser un insumo, por lo menos los primeros meses o años de operación de los competidores, porque gran parte de las llamadas van a terminar en la red del viejo operador, del operador dominante. Es casualmente para evitar que les suban el precio a los competidores y que entonces ellos no puedan competir. O sea, para que hagan estrechamiento de márgenes. Casualmente para eso es. Entonces, si uno ve que ellos bajan el precio del producto, pero no incurren en pérdidas, pero evidentemente el margen de la originación de las llamadas no da para cubrir el costo que el propio ICE tenga, amén de los competidores, que probablemente porque tienen mucho menos usuarios va a ser un poquito más alto. Entonces, la única explicación que queda es el OIR, el precio del insumo, estaba inflado. Pero la regulación casualmente, al requerir la aprobación del regulador de ese precio, lo que pretende es evitar eso. Si uno ve eso, aquí uno concluye, a grosso modo, que lo que falló fue el regulador al no actualizar la tarifa del OIR a medida que el mercado se abría, que entraban muchos nuevos usuarios, y si sabemos que esto es un negocio donde hay un montón de costos fijos, evidentemente si el volumen de minutos llamadas y el volumen de mensajes y el número de usuarios aumentó más o menos 1.600.000 líneas nuevas en cuestión de 15 meses, ¿cómo es posible que durante todo ese periodo, a donde hubo tanto aumento en el consumo, digamos, del producto, de las llamadas y los usuarios, no se haya revisado, actualizado la tarifa del insumo de la OIR a la baja? Eso ya es un indicio fuerte de que estaba inflado y que eso fue lo que generó el estrechamiento de márgenes para los competidores. Uno puede ser un poco papista de decir, bueno, el ICE debió haber solicitado que le bajen el OIR, pero probablemente eso es demasiado pedir. El que tiene la obligación legal de revisar eso es la SUTEL, no el ICE estar pidiendo que le bajen el precio que tiene derecho a cobrarle a los competidores por la terminación de llamadas. Entonces, digamos, la regulación ya está hecha para casualmente evitar este tipo de cosas, pero evidentemente si no se aplica bien, si no se actualiza con el OIR en este caso, como dice la propia regulación de la SUTEL, pues la regulación no va a evitar estos casos. Muchísimas gracias, Stefan. Simplemente hacer una aclaración, y es que la condena, sin perjuicio de todas las conductas denunciadas en materia de la competencia, en caso de que no lo tengan claro todavía, fue por estrechamiento de márgenes específicamente que condenaron al ICE. María Lourdes, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son sus comentarios sobre la práctica o conducta sancionada, específicamente el estrechamiento de márgenes? Pues? Y bueno, es usual, como ya comentamos, que cuando se da la apertura del mercado de telecomunicaciones, el agente dominante siempre va a tratar de proteger su mercado. Esto se ha visto en el medio europeo, por ejemplo, sucedió en España con Telefónica, en Francia con France Telecom. Los operadores dominantes antes de la apertura y que han sido objeto de sanciones por parte de las respectivas autoridades de competencia y la propia autoridad europea. La conducta atribuida al ICE en el acto final es una práctica monopolística relativa prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, artículo 54, como ya dijo Alejandro, inciso J, que califica como tal todo acto deliberado que tenga como único fin procurar la salida de operadores o proveedores del mercado o implique un obstáculo para su entrada. Además, el acto final del procedimiento sancionador incluye como fundamento jurídico el normativo el artículo 17 del Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones,
aprobado por la Junta Directiva de la ARECEP a título de reglamento técnico. A este respecto me quedan algunas dudas con relación a la posibilidad jurídica de que la ARECEP apruebe en ejercicio de su potestad reglamentaria técnica, no así ejecutiva, materia sancionadora que restringe derechos fundamentales y que parece más propia de competencias constitucionales del Poder Ejecutivo, conforme como indiqué al 140, inciso 3. En todo caso, si prescindiéramos de esa norma infralegal, no, nos quedaríamos solo con el inciso J del artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones. En lo que a la práctica se refiere, sí me parece que existen debilidades en la instrucción del caso. El estudio de la práctica de estrechamiento de márgenes implica necesariamente el análisis del OIR y su capacidad de representar un obstáculo para los operadores y su salida del mercado. En ese sentido, no es posible encontrar ni en la resolución del acto final ni en las opiniones de la Coprocom y en lo que me dio oportunidad de revisar del expediente administrativo un análisis acabado respecto al cálculo del OIR y sus costos. Solamente se sabe que la metodología para establecer los precios de interconexión fue la de los costos incrementales a largo plazo, los cálculos por el OIR, los cargos por el OIR de octubre del 2010 a diciembre del 2012, y no encontré prueba diferente, pero veo que en ese lapso se mantuvieron de 3.63 colones por minuto por terminación de llamada en la red fija y 17.95 colones por minuto en terminación en la red móvil. En una resolución sancionadora administrativa que declara la responsabilidad por estrechamiento de márgenes es fundamental o indispensable el análisis de la razonabilidad del OIR. ¿Por qué? Porque es en la red donde tiene el poder el operador dominante. A mi juicio, de no realizarse tal análisis con rigor, podría caerse en un vicio de falta de motivo del acto. De hecho, a nivel europeo se han presentado casos similares donde se ha examinado esta práctica. El caso, bueno, de Deutsche Telekom, de France Telecom y del Guanadu España en contra Telefónica. Y es interesante que en un artículo que comenta lo resuelto en este último caso, los autores se cuestionan algo que vale la pena cuestionarse también en este mismo caso. Si existió estrechamiento de márgenes, podría objetarse que Telefónica, este es en el caso de Guanadu, que es el operador dominante, no es responsable, ya que no es ella la que fija los precios mayoristas, sino es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Recuérdese que le correspondía a SUTEL en Costa Rica aprobar la estimación de la OIR, que planteó el ICE desde octubre del 2010. Por otra parte, ese cómputo no fue actualizado, hasta donde tengo información, de octubre del 2010 a diciembre del 2012, ni por la SUTEL ni por el ICE, si bien existía un acto administrativo formal, aparentemente válido y eficaz, que aprobó esa valoración. Podría entonces objetarse, es una de las alternativas, que el ICE no es responsable sino la SUTEL por haber avalado un valor sobreestimado de la OIR o por no haber requerido su actualización, porque puede ser que en el momento en que se dictó era el valor, pero conforme fue creciendo el mercado en usuarios y en llamadas, se fue repartiendo los costos fijos y entonces el OIR tendría que ir a la baja. Precisamente la actualización del OIR tutela la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato y promoción de la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Esta es una función primordial del regulador. Queda entonces esa duda que confirma la tesis que planteó la Comisión de la Competencia, que en ese momento yo participé, de la inconveniencia de que la SUTEL haya asumido tareas como la de aplicación del derecho a la competencia en el ámbito sujeto a esta regulación. No sé si... Muchísimas gracias, María Lourdes.
Stefan, creo que ya ha adelantado un poco la respuesta a esta pregunta, pero igual la hago formalmente. ¿Concuerda la investigación con la conducta sancionada? Desde el punto de vista económico y obviamente suyo personal. Vamos a ver, desde el punto de vista económico, aquí se está sancionando a alguien que no incurrió en pérdidas, que bajó los precios, pero sin incurrir en pérdidas, porque le estrechó el margen a sus competidores. El margen está 4.54, según lo que se lee en la resolución, no es suficiente para la originación de llamadas, pero ese estrechamiento no lo hizo el ICE, lo hizo la SUTEL al no revisar el OIR y obligar a los competidores del ICE a pagar un precio por encima del costo del ICE de la terminación de llamadas. La salida que le dan aquí es modificar un poquito la figura del estrechamiento de márgenes y, como dije anteriormente, es decir, no importa por qué es que se dio ese estrechamiento de márgenes, si es porque bajó el precio del producto o subió el precio de insumo, el tema es que el ICE sabía que estaba estrechándole el margen a sus competidores y que ellos con 4,54 o los 6 colones, lo que fuera, no iba a poder competir por precio. Y por eso se le está condenando. El problema digamos, de que esta forma de verlo cree jurisprudencia, tiene tres inconvenientes. Primero, hay un desincentivo a que la SUTEL haga su trabajo, porque si la SUTEL se equivoca, sancionan al otro. Dos, si esto hace escuela, entonces, en buena teoría, el ICE no hubiera podido bajar sus costos, el precio que le cobraba a sus abonados. Es decir, se permitiría que hubiera un sobrecosto para los usuarios por culpa del regulador. Y eso tampoco es conveniente. Y tercero, si esto hace escuela, entonces, en estos casos donde el regulador se equivoca, se le está dando un ingreso, una ganancia extraordinaria que el ICE ni quería, por eso bajó los precios, pero que ya no podría bajarlos si lo sancionan por esto. Y entonces el regulador, por su error, le estaría dando ganancias extraordinarias al operador dominante por un error del regulador. Y esos son los tres inconvenientes de, digamos, que forzar la figura del estrechamiento de márgenes al punto en el que aquí quedó evidenciado. Aparte, estoy hablando aparte de que según la resolución, pero yo no pude corroborar de primera mano si eso fue así, ellos alegan que la Comisión Europea hizo lo mismo. Aunque haya hecho lo mismo, sigue siendo igual de inconveniente hacer estas cosas. El problema aquí en el fondo es que la SUTEL, en el sombrero de sancionador de prácticas anticompetitivas, debió haberse autosancionado porque la parte regulatoria no hizo su trabajo. Y eso es muy feo, ¿verdad? Eso tampoco se le puede pedir a nadie que se autosancione, pero es la consecuencia de que uno está poniendo dos funciones en un mismo ente que puede, como en el caso ya hasta se quiere caer esto, ¿verdad? Dos funciones que en este caso se ve, entran en conflicto, donde o resuelvo como debería resolver, pero entonces me tengo que sancionar yo mismo, o para no hacer eso entonces sanciono al otro.
Y por eso es que no es conveniente poner esas dos funciones en un mismo regulador, en un mismo ente. Eso debería estar separado, porque como en este caso, a veces el problema no es de los operadores en el mercado, es del regulador que no hizo bien o a tiempo su tarea. Muchas gracias, Stefan. María Lourdes, ya para terminar con la exposición y pasar a las preguntas del público, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se podría caracterizar el contenido del acto final adoptado? Sí, muchas gracias. Bueno, tiene varias partes, son 7. La primera, bueno, la declaratoria de responsabilidad por incurrir en la práctica del artículo 54, inciso J. En el segundo apartado, la multa sancionadora que se impone al ICE de los casi 2.200 millones de colones. Es interesante que, bueno, la Sala Constitucional, con respecto a, digamos, a la normativa equivalente en la Ley de Competencia, el artículo 28 sí había avalado la constitucionalidad del artículo, aunque tiene una redacción totalmente diferente, pero sí es importante señalar que todavía no se ha pronunciado, hay una acción contra el 68 y contra el 70 de la Ley General de Telecomunicaciones, pero se votó ahora en julio del 2015 y todavía no está el voto redactado, así que hago la salvedad en cuanto a ese tema. Veremos qué posición tiene la sala. El tercer apartado, por tanto, son órdenes de no hacer, son medidas correctivas, donde se le pide al ICE que se abstenga de las promociones y se abstenga de incurrir en prácticas monopolísticas a futuro. Hay un tema después de que se declara la confidencialidad. En el quinto se toma una medida sancionadora accesoria, que es típicamente la doctrina la define así, es digamos, ordenar la inscripción de la resolución una vez firme en el Registro Nacional de Telecomunicaciones para darle publicidad. Y bueno, ofrece, le indica a las partes el recurso que tiene, que es el de reposición, de acuerdo a la ley, porque el SUTEL tiene una competencia exclusiva en este tema. La Junta Directiva de ERECEP en realidad lo que tiene es, conocen alzada temas tarifarios básicamente. Y en el punto 7, bueno, le hace la primera intimación para ejecutar el acto administrativo. Aquí, para cerrar, lo que me gustaría es plantear la idea de qué debió contener el acto final de comprobarse que el OIR estaba inflado. Definitivamente, y ya un poco lo comentó y lo adelantó Stefan, había que dictar órdenes de hacer con el OIR consistente en la remisión periódica que en adelante del OIR a SUTEL. Y hay un tema importante en cuanto a la eficacia de la sanción pecuniaria, que por alta que sea, yo tengo mis dudas que sea la mejor salida. Yo creo que resultaría más eficaz, a mi juicio, asegurarse a futuro que no se produzca una nueva situación como la examinada en este caso, lo que podría conseguirse controlando de modo muy intenso la estimación de la OIR y manteniendo actualizada esa valoración, tal y como lo recomendó la COPROCOM oportunamente en la opinión que rindió previo al acto administrativo. Y bueno, me parece que lo ideal es también pasar la aplicación del derecho a la competencia a la COPROCOM para evitar también digamos, este doble rol que asume SUTEL y de manera orgánica separar esas competencias y esas funciones para evitar que haya un conflicto inadecuado que perjudique la competencia y el mercado con una estructura que puede generar este tipo de problemas como hemos comentado hoy. Muchísimas gracias. Abrimos ahora el periodo de preguntas.
Nos quedan 5 minutos del tiempo presupuestado para el panel. Si alguno tiene alguna pregunta. Acá. Aló, sí, gracias, buenas tardes. Más que una pregunta es un comentario y la verdad me voy a presentar. Primero, yo soy José Pablo Rivera, soy gerente de regulación de Telefónica y sí me gustaría pues hacer un par de comentarios a las buenas exposiciones que nos han presentado los ponentes. En primer lugar, yo creo que es necesario tener en cuenta algunas particularidades propias del mercado de telecomunicaciones. Una de ellas, como bien se señalaba, es que normalmente donde los reguladores enfocan la regulación de precios es en el mercado mayorista y por lo tanto, en efecto, hay cierta inflexibilidad en cuanto a esos cargos de interconexión. Eso no obsta a que efectivamente en muchos casos, como los casos que venían contenidos dentro de la misma denuncia que presentó Telefónica en su momento por el caso del chip extremo, se evidencia que la práctica de estrechamiento de márgenes en efecto se puede dar no por el lado de los incrementos en los precios de interconexión, porque ya de por sí están fijados por las autoridades regulatorias, pero sí por la drástica reducción en los precios minoristas. Y parte de eso, además, tal y como se evidencia en los casos que se presentaron, se da en un contexto de entrada de nuevos operadores, en un contexto de apertura, en donde evidentemente había un comportamiento estratégico del operador dominante que sabía que no podía jugar con ese mercado aguas arriba porque estaba claramente fijado o por lo menos referenciado en cuanto a su precio, pero sí a nivel de los precios, minoristas. Luego, y esto hacía evidentemente que la oferta fuera irreplicable, no por una cuestión de eficiencia, ¿verdad?, de los operadores entrantes. Y luego, pues con todo respeto, sí me parece que hay algunas imprecisiones en el análisis numérico del margen de los 4 colones, básicamente por dos elementos. En primer lugar, porque no se considera que hay un componente adicional a esos 17.95, que son los impuestos de ventas que se le suman al cargo de interconexión fijado en la OIR. Y en segundo lugar, más importante aún, porque ese margen es intracompañía, ¿verdad? No es el margen que al final queda cuando el operador o alguno de los operadores entrantes tenía que pagar al operador dominante una vez, digamos, entrado en su red, ¿verdad? O sea, estos 4 colones que hacía mención don Estefan es un valor, entre comillas, ficticio, que es el resultado del margen dentro de la compañía, no el margen que un operador entrante iba a obtener en su relación de precio minorista y precio mayorista con el operador incumbente. Y en segundo, y un tercer elemento que me parece pues en el cual puedo coincidir es que efectivamente los reguladores a nivel internacional han entendido que hay una manera de presionar por precios a la baja y de justamente reduciendo los cargos de interconexión. Y por eso la práctica a nivel internacional es reducir estos cargos, ¿no? Y hay toda una práctica en este sentido. Y ciertamente, como lo señalaba don Estefan, sería muy papista pensar que el ICE iba a solicitar ese reconocimiento para bajar los cargos de interconexión. Tan papista que de hecho, durante todos estos años y durante el periodo que estaba la promoción, justamente lo que solicitaron fue revisar al alza los cargos de interconexión. Entonces hay un elemento ahí que también debe ser considerado en el análisis, y es que hay un reconocimiento explícito de que esos cargos no cubrían los costos de operación. Y era básicamente pues los comentarios que quería hacer y agradecerle la exposición. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Edgar Odio. Sí, un par de preguntas, una para María Lourdes y otra para Estefan. La primera, tal vez más en términos generales, en cuanto al contenido del acto, estas órdenes de no hacer, que son más bien genéricas y no de suspensión de la conducta específica que se ha investigado, no es o sea, ¿qué tan legítimas o legales son desde el punto de vista que en la práctica en realidad lo que están haciendo es convirtiendo una conducta
digamos que está sujeta a la razón, prácticamente una conducta sujeta a la regla per se, ¿verdad? Pues si de aquí en adelante ya no hablemos de estrechamiento de márgenes, digamos que hubiera sido, qué sé yo, una venta atada, lo que le están diciendo a la gente sancionado es cualquier venta atada que usted haga en el futuro es ilegal. Poco va a ver si la redacción va por ahí en ese sentido. Y Estefan, la siguiente pregunta. La discusión en realidad tiene que ver, si le ha seguido bien, con un tema de tipicidad, es decir, si hay estrechamiento de margen o no. Pero si aquí, lo hago más sencilla, es decir, si las conductas verticales son ilegales cuando tienen el objeto o efecto de causar desplazamiento indebido de un agente económico, pareciera, si la respuesta es que en este caso, tal vez la primera pregunta es, ¿se causó ese desplazamiento o no se causó o tenía el objeto de esa conducta? Pareciera entonces que el problema fue un tema de calificación, digamos, del tipo sancionatorio y no tanto, digamos, de los efectos de la conducta. A ver si estás de acuerdo. A ver si te sigo lo que me estás planteando. Es que la conducta de abstenerse es como más bien el de comportamiento esperado que se tiene. Es lo que me estás planteando. Y que son como, o sea, que se dan por un supuesto que debería ser. Y que no tienen ninguna... Sí, digamos, muchas resoluciones, no esta específicamente, dice, bueno, y abstenerse en el futuro, digamos, de firmar contratos de exclusividad o de hacer ventas atadas. No, pero es que lo que se está sancionando es esta conducta específica que se investigó. Entonces, lo que debería decir el acto es suspenda esta conducta. No omítase una conducta similar en el futuro, porque cualquier conducta similar en el futuro debería estar sujeta a la regla de la razón y a ver si realmente... La investigación y a levantar todo un procedimiento. Exactamente, sí, entonces lo que haces con ese tipo de reacción es convertir las conductas o sujetarlas a la regla per se y no a la regla de la razón, que es lo que dice la ley que debería de seguirse, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es un planteamiento que sí, más bien como que estatiza hacia futuro todo. Y en realidad eso hay que revisar cada caso concreto. Podría ser una disposición meramente simbólica, ¿verdad? Porque al final no es porque no le haga caso, es porque tengo el derecho de que se someta a un procedimiento y se verifique mediante todo el sistema probatorio a ver si incurro yo en una práctica similar o no. Ciertamente. Vamos a ver. Yo sé que la ley dice eso, que sean actos que tengan el objeto o el efecto de desplazar a un competidor. Pero eso es un requisito adicional a los otros. Es decir, no todo acto que haga un competidor, así sea el operador dominante, es ilegal, está prohibido, con el cual yo trate de desplazar un competidor. De hecho, todos los competidores en cualquier mercado tratan de ganar participación. Si aplicamos esa lógica, todo eso debería ser prohibido. No, usted no puede bajar los precios porque me va a joder a mí, me va a desplazar, usted va a ganar participación, yo voy a perder. De ahí estás haciendo algo que es efectivamente con el objeto de desplazarme. Lo que pasa es que esas conductas son legítimas, excepto si bajando el precio del producto yo llego a un punto a donde entro en pérdidas. Ese es el parámetro, de decir, mientras usted no haga pérdidas, usted puede bajar el precio que quiera. Pero si usted hace pérdidas a propósito, pensando que usted tiene la billetera más grande del mercado y que todos los otros van a reventar antes de que yo lo haga,
y al final me voy a quedar yo solo, mientras no llegue a ese punto, no es ilegal hacer, digamos, estrategias de mercado que vayan a llevar a que mi participación aumente. Y eso significa que la participación del competidor va a bajar. Pero eso no es ilegal. Y en el estrechamiento de márgenes, si hay estrechamiento verdadero, es decir, aumento de ese insumo esencial que todos me tienen que comprar a mí, igual no es ilegal hasta el punto a donde el margen que le queda a mi competidor sea igual o mayor que mis costos. Mientras no pase de ese límite, evidentemente es una estrategia para sacar a los competidores, pero no es ilegal mientras no me pase ese límite. Lo que dice la figura de estrechamiento de márgenes es, si usted hace eso al punto a donde el margen que le queda es menor que sus propios costos en esa etapa de la producción, entonces sí es ilegal. Entonces no se puede sacar esa frase de la ley sin contextualizarla, que además de eso debe configurarse la figura de estrechamiento de márgenes o depredación de precios. Entonces no cualquier actividad que despliegue un competidor que vaya dirigida a competir, y competir es de aumentar mi participación y mi ganancia, es ilegítima por lo que está estipulado en la ley de competencia. Es cuando se sobrepasa ciertos límites y cada conducta prohibida tiene un límite. La depredación de precios es el límite de la pérdida. No puedes incurrir en pérdidas. Hasta ahí puedes bajar el precio. Y en el otro caso, el límite dado por la tipificación de la figura es no puedes subir el precio de insumo a tal punto que el margen que le quede al competidor sea menor a los costos tuyos, propios tuyos. Vea que normalmente el competidor, el proveedor dominante tiene costos más bajos que los competidores porque tienen mucho menor volumen, más en un mercado de estos que es característico por el costo fijo tan alto y que ellos van bajando los precios a como vaya aumentando su volumen. Pero aún así la figura, inclusive en este mercado del estrechamiento de margen, dice usted puede hasta que usted llegue a dejarle al competidor el margen que usted tiene, los costos que usted tiene, que probablemente ya van a estar por debajo de los costos que tiene mi competidor porque tiene un volumen menor. Pero aún así, hasta ahí no es ilegal. No sé si contesté con eso tu pregunta. Sí, sí, pero no estoy seguro que esa sea la solución a casos similares. Por lo siguiente, porque si suponemos, que es lo que han estado sugiriendo ustedes, que los entes tienen competencias separadas, ¿verdad? El regulador en su campo y la autoridad de competencia en su campo en este mercado. Y supongamos que a pesar de 1000 solicitudes no cambia el OIR. ¿Qué es lo que va a ver la autoridad de competencia? La autoridad de competencia lo que está viendo es la conducta de un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante que establece tarifas para sus consumidores que están por debajo del OIR, ¿verdad? Del costo de operación de sus competidores. Es decir, los competidores no pueden competir en esas condiciones. Hay un efecto de desplazamiento, en mi modo de entender de lo que que el problema está originado en la forma de calcular, y en el momento de calcular el OIR quedó clarísimo, pero el efecto en la competencia me parece que la autoridad de competencia lo vería de esa forma, ¿verdad? Independientemente de cómo se le llame, digamos que estamos en el inciso G
del 12 de la ley de competencia y no en estrechamiento de márgenes. Vamos a ver, en este caso lo que yo entiendo es que el precio nunca estuvo por debajo del OIR. Lo que ellos analizaron, yo solo veo los resultados, no sé si hay defectos ahí, es que el costo efectivo al que la promoción le resultó al ICE por minuto de llamada fueron más o menos entre 22 y 23 colones, variaba un poquito según el mes, porque la gente no aprovecha todos los minutos que le permite la promoción. El OIR estaba en 17.95. De ahí se da que que es la terminación de llamadas, de ahí se da que para la originación les quedaban, para aquellas llamadas que terminaban en la red móvil del ICE, les quedaban 4.54 colones, en promedio de los 15 meses o de los 12 meses que se analizaron aquí en la investigación con las promociones. No era que era negativo, pero sí era insuficiente. Sí se comparaban con los costos del mismo ICE en la originación. O sea, el efecto de que hay un desplazamiento está. El punto es que si el regulador, digamos, sectorial y la autoridad de competencia están separados, la autoridad de competencia dice, sí, se está dando un desplazamiento ilegítimo, pero el que tengo que sancionar es al regulador y decirle, actualice eso inmediatamente. No, mucho más fácil porque no se estaría sancionando él mismo, estaría sancionando al regulador, lo cual cuando los dos sombreros están en uno mismo es muy difícil que suceda, casi imposible, no se va a sancionar a sí mismo, no es decir, sí, la verdad es que la culpa de todo esto la tengo yo. Entonces, la corrección debe ser bajar el OIR, no prohibirle al ICE de que baje sus costos, de que baje sus precios al nivel de los costos que tenía, porque entonces estaríamos propiciando que el mismo sistema perjudique a los usuarios, que el proveedor dominante tenga ganancias extraordinarias solo en aras de que no haya un estrujamiento para los competidores. Y esa no es una solución óptima, lo óptimo es baje el OIR a los costos reales del ICE de terminación de llamadas y se arregló el problema. Porque en el otro yo podría argumentar, bueno, sí, está bien, no hace estrujamiento, pero está teniendo ganancias extraordinarias que no debería de tener, porque está cobrando un OIR o le tienen que pagar un OIR mayor a sus costos de terminación. Entonces, esa puede ser una solución a muy corto plazo, digamos, si la SUTEL dice, mire, es que necesito 6 meses para actualizar el OIR, ok, en esos 6 meses entonces prohibamos a que baje el precio del producto, pero apenas baja el OIR, ya él puede bajar otra vez el precio, que el ICE puede bajar el precio a los costos que ellos tienen, y es legítimo que lo haga. Señores, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias. Los invitamos a pasar al coffee break y regresamos a las 5 en punto para los comentarios a casos y participación. Bueno, preguntas finales de ustedes a Tomás Menchaca. Muchísimas gracias a los panelistas y a ustedes por acompañarnos.